Recording is on. Bien, listo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Nosotros hemos hecho ya una comparación entre cuáles son las características cuando hablamos de modelado paramétrico y cuáles son las características cuando hablamos de modelado poligonal. Pero pues quiero mostrarles qué otros aspectos se mueven alrededor del tema de modelado poligonal, porque este tipo de herramientas no solamente difiere en cuanto a la metodología de modelado, sino que también tiene un enfoque muy diferente. Cada una de ellas tiene un fin distinto y está hecha para crear un tipo de producto diferente. En el caso del modelado paramétrico, lo he dicho en varias ocasiones, su fin es crear modelos que me permitan procesos de fabricación, que me permitan análisis previos y simulaciones previas sobre esos objetos a modo de prototipo digital, mientras que en el caso del modelado poligonal, su función suele ser, o su fin suele ser más enfocado hacia la producción audiovisual que hacia la fabricación. Si bien es posible fabricar a partir de modelos hechos por metodología poligonal, con los métodos que tenemos hoy en día es factible. Podemos hacer impresión 3D de un modelo hecho por método poligonal, podemos hacer fabricación sustractiva por medio de CNC a partir de un modelo hecho por método poligonal, pero digamos que sigue siendo en esencia la producción audiovisual el fin primario de este tipo de herramientas. Entonces, el día de hoy quiero hablarles acerca de las características que usualmente tenemos en cuenta cuando vamos a desarrollar un modelo digital por medio de este método. Entendiendo que estamos hablando de crear un modelo tridimensional, un espacio tridimensional para algún producto o algún fin audiovisual, pues los aspectos que tenemos en cuenta son muy diferentes en cuanto al uso del entorno que genera ese espacio 3D y nos fijamos más en el entorno que muchas veces en el mismo modelo. Es decir, si yo voy a hacer un modelo por método paramétrico, entiéndase por Inventor, SolidWorks, Solid Edge, cualquiera de estas herramientas, pues el centro es ese objeto. Yo me fijo específicamente en ese objeto y las características físicas de ese objeto, sus dimensiones, sus... buen día, Sandra, Lesbia, ¿cómo están? Me fijo específicamente en sus dimensiones, sus características físicas, Buenos días. buenos días, sus condiciones geométricas, mientras que cuando estamos hablando de modelado poligonal, como ya les mostré la sesión anterior, no me interesa necesariamente el detalle y la minucia en el objeto, sino quiero que se vea cómo se ve. Y parece que se vea cómo se ve, en lo que nos debemos fijar especialmente es en, voy a crear la escena con la que estuve trabajando en la sesión anterior, la del dragoncito. En lo que debo fijarme es en aspectos como, me perdí con este. Claro que puedo trabajar esta escena, sí puedo trabajar más bien esta escena. Esta. Nos fijamos en aspectos como la iluminación, los materiales, detalles en la geometría en los que no necesariamente tengo que fijarme cuando estoy trabajando con un modelo físico paramétrico, como por ejemplo, miren, esta es una escena hecha por métodos paramétricos y es lo que habitualmente modelamos con este tipo de herramientas, este tipo de escenas. ¿Esto cómo se ve? Vamos a ver qué ocurre con esta escena. Voy a irles mostrando lo que la cámara está viendo. Listo, hagamos aquí bueno, aquí les puedo mostrar lo que esa escena es. Pero hagamos aquí un render en tiempo real.
Listo. Ahí que vaya renderizando mientras voy hablando. Por ejemplo, vamos a hablar de la luz. La luz es un aspecto primordial e indispensable cuando hablamos de estos procesos y este tipo de herramientas. ¿Por qué es indispensable? Porque si estoy trabajando un modelo para que se vea de cierta manera, pues obviamente ese que se vea depende única y exclusivamente de la luz. Es el factor primordial. Si no hay luz, no podemos ver absolutamente nada. Entonces, en estas herramientas, el control de la luz es indispensable. Saber de dónde proviene la luz, saber qué direcciones toma la luz, cómo reacciona la luz con determinados materiales, cómo rebota la luz para poder calcular proyecciones de sombras, para poder calcular iluminación indirecta, para poder calcular, en fin. Entonces, en este caso, las luces, voy a tomar una luz cualquiera, esta luz dentro de la escena. Las luces me permiten controlar aspectos como, por ejemplo, no me está haciendo zoom, perdón. Ya. Hay que vaya viéndose la imagen que estoy creando. Entonces podemos controlar aspectos dentro de la iluminación, como por ejemplo el color de la luz, la temperatura de esa luz en grados Kelvin. Puedo determinar formas distintas para la luz, cómo se va a proyectar esa luz de diferentes maneras. Puedo calcular, por ejemplo, si esa luz me va a proyectar o no sombras, si esa luz va a afectar o no los reflejos, los materiales, los brillos, en fin, tengo un control casi absoluto de todos los parámetros que componen esa luz. Es el elemento primordial cuando empezamos a crear escenarios en 3D. Es más, en este tipo de herramientas como 3 Studio Max, Blender, Maya y bueno, Unreal, Unity, cuando creamos un modelo tridimensional, rara vez estamos creando un único modelo. Usualmente lo que hacemos es crear escenarios completos, así sea para mostrar un único objeto, porque cuando creo un modelo en Max, por ejemplo, de un producto, un único producto, usualmente el fin de ese modelo es, por ejemplo, hacer un catálogo digital, un catálogo de esos productos, un catálogo virtual, pongámosle entre comillas, de ese producto y por consiguiente yo necesito que el producto se vea muy bien. Ahí entramos en el tema, por ejemplo, de fotografía del producto. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el producto se vea muy bien en determinado escenario? Entonces, tengo que componer el escenario, no solamente modelar el objeto, sino crear las condiciones de estudio en las que ese objeto sería fotografiado. Crear una iluminación, aparte de asignarle los materiales correctos a ese objeto, crear el entorno, una tela sin fin, un piso, depende de lo que quiera mostrar en el objeto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en este caso con la arquitectura. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, digamos, con respecto a las texturas, digamos que parece una palmera y eso, ¿no Sí. tendría que buscar en internet esa imagen de esa textura o tomarle uno una foto o ya vienen como de predeterminadas? Ok, listo. Voy para allá. Entonces, de un momento porque ya voy a hablar de los materiales y ya ahí te respondo a la pregunta. ¿Listo? Porque sí lo voy a abordar. Digamos que hoy voy a abordar 5 temas grandes. Les estoy contando simplemente los aspectos generales de esos 5 temas, que son iluminación, materiales, composición, cámaras y se me fue el quinto en este momento, perdón. Bueno, ahorita me acuerdo del quinto. Ah, bueno, y los parámetros, digamos, de renderizado. Entonces, pasemos por la iluminación, luego paso a los materiales y ahí te explico el tema. Entonces, bien, les decía que usualmente estamos hablando de creación de escenarios, no solamente de modelado de un objeto, a diferencia de los procesos paramétricos, donde, como les dije hace un momento, el eje central es el objeto y me fijo simplemente en cómo es el modelo de ese objeto, cómo es la geometría, las dimensiones, etcétera, de ese objeto y el resto no me interesa. En este caso, el objeto no es único ni independiente. El objeto es un elemento que entra en interacción con muchos otros elementos dentro de un escenario para poderlo mostrar. Puede ser, no digo que no ocurra, que hagamos un modelo únicamente, por ejemplo, para imprimirlo. En ese caso,
puede que no me interesen ni los materiales ni la iluminación, me interesa básicamente la geometría porque quiero llevarme ese modelo a un proceso de fabricación. Hoy en día eso puede pasar, se puede hacer de esa manera. Sin embargo, todavía lo común es que esos modelos estén interactuando con otros objetos en escenarios mucho más complejos. Entonces, primer aspecto, tener en cuenta la iluminación. Y tenemos muchas fuentes de iluminación. Podemos ver dentro de esta herramienta y todas ellas, todas las que utilizamos para este fin, vemos que tenemos distintos tipos de luces, podemos crear diferentes formas de luz, iluminar con diferentes métodos. En fin, digamos que ahí tenemos bastante control. Por ejemplo, voy a cambiar esta cámara. Cambiemos esta cámara y pongámosle un F-number 16 y no pongamos esto y pongamos un shutter speed de 500 y voy a ponerle una apertura focal, digamos, de 36. Ok. Y veamos qué está viendo en este momento. He cambiado la cámara, solamente cambié las condiciones de la cámara. Esperemos un momentito. Listo, sí, tengamos 200. Ok, digamos que algo así. Entonces, en este momento, si por ejemplo cambio la ubicación de la luz, verán cómo la proyección de las sombras, miren, esta palmera, por ejemplo, está proyectando la sombra hacia la derecha, pero puedo modificar esa ubicación de la luz, hacer que, por ejemplo, pase a este otro lado, y entonces la proyección de las sombras vendrá hacia nosotros, hacia la izquierda de la escena. Puedo hacer que, ya sé con cuáles voy a mostrar esto, que es más sencillo. Abramos esta otra escena. Por acá. Se me perdió. Se me perdió. Exterior. No. Esta escena. Esto es pesado, ¿no? Eso es claro, que este tipo de trabajos requieren de un hardware, eh, digamos, bastante especial. Y de lo contrario, pues tenemos resultados muy, muy, muy lentamente. Ok, aquí ya. Bueno, mientras voy mostrando el tema de la iluminación. El segundo aspecto, y para también dar respuesta a lo que me preguntas, el tema de los materiales. Voy a poner aquí a hacer un render interactivo mientras les voy hablando de los materiales. A ver, renderiza. Listo. Miren, una escena que no tiene materiales, solamente tiene iluminación. Todo está en gris. Pero entonces lo que les quería mostrar es lo importante que es la luz, tan importante que, por ejemplo, estos programas permiten calcular si la luz está muy inclinada. Entonces vean cómo todo toma tonalidades mucho más cálidas, como ocurre en un atardecer. Mientras que si la luz está más alta, él entiende que estamos más hacia el mediodía y crea iluminaciones más frías. E incluso si paso cierto punto, empezará a apagar la luz. Entonces, bien, ahora, hablando de los materiales. Con respecto a los materiales y haciendo el paralelo con las herramientas de modelado paramétrico, cuando ustedes van a crear un material en una herramienta de modelado paramétrico, lo que deben tener en cuenta, por ejemplo, abramos un modelo cualquiera.
Tengo que detener aquí el render porque si no voy a acabar con el equipo. Videollamada render y modelado paramétrico no aguanta. Listo. Si voy a crear, por ejemplo, un material dentro de una herramienta de modelado paramétrico, en este caso voy a decirle que voy a crear un material nuevo, esto es Inventor. Entonces, ¿qué es lo que a él le preocupa? Me permite determinar algunos aspectos visuales del material. Sí, eso lo permite porque finalmente estas herramientas como Inventor, SolidWorks, Solidedge, todas ellas, las de modelado paramétrico, también permiten hacer render, también permiten renderizar y obtener una imagen, pero es un render de muy baja calidad y que no pretende para nada ser fotorrealista. Son renders mucho más esquemáticos que quieren mostrar o que pretenden mostrar cómo sería el producto, cómo sería el objeto con una previsualización de sus materiales, en fin, pero las características lumínicas de materiales y muchas otras condiciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos de modelado para producción audiovisual, en este caso no nos da todas esas opciones, digamos, es mucho más limitado en el caso de estas herramientas. Entonces, si bien sí puedo determinar algunos aspectos visuales del material, realmente lo importante cuando creo un material en estas herramientas es conocer sus características físicas. Entonces, por ejemplo, cuál es su conductividad térmica, cuál es su temperatura específica, cuál es su coeficiente de exponenciación térmica, no sé qué, su comportamiento, si es isotrópico, anisotrópico, eh, su módulo de Young, que es un tema para resistencia a la flexión y bueno, digamos de flexibilidad del material, su radio de no sé qué, su módulo Shear, su densidad, cuánta fuerza resiste en un punto y en fin. Entonces, esto es lo que yo debo saber del material cuando voy a crear un material para este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer cálculos sobre esas características físicas del material para poderme arrojar un resultado y decirme, por ejemplo, ese objeto puede soportarle a usted 50 kilos en tal dirección sin romperse. Para poderlo saber, pues tiene que conocer estos aspectos del material y hace cálculos muy diferentes a los que hace una herramienta como True Studio Max. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta cuando creo un material en True Studio Max? Entonces, pongámosle un material, por ejemplo, a esta pared. Pared que esto que ustedes ven no es material, es modelado. Entonces, aquí empieza la respuesta. Para que eso se vea como yo quiero que se vea, busco la textura, eso ya viene cargado, la hago, tomo una foto. Bueno, primer aspecto, no todo puede depender del material, dependiendo del objeto que yo vaya a representar. Esta pared, si tiene condiciones muy especiales geométricas, por ejemplo, está hecha por piedra, digamos, o por ladrillos eh, muy burdos, va a ser difícil representarla correctamente si me enfoco únicamente en el material. Es decir, si esto fuera un plano, y yo trato de crear un material que se vea así, es posible, lo podremos lograr, pero va a tener dificultades, por ejemplo, para cambiar de visualización. Ejemplo, si voy a poner aquí una cajita en el medio para mostrarles algo, pongamos aquí una caja en medio de la escena. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Ya, aquí. Está detrás de estos árboles. Listo, entonces voy a crear aquí una caja. Listo, digamos una cajita ahí. Y ubiquemos esa caja. Me perdí con la cámara, no la encuentro. Seleccionar cámara. Ah, ya vi la cámara. Listo, entonces pongamos esta cajita, pongámosla al frente de la cámara. Por acá. Ok. Ahí va a aparecer ahorita. Entonces, si bien yo puedo crear, voy a entrar al material, puedo crear un material que simule ese muro, que simule el material de ese muro, esa piedra o ese ladrillo, en fin. ¿Sí apareció la cajita? Ah, sí, ahí está la cajita verde. Voy a ponerla más cerquita. Por acá. Listo. Ahí entró la cajita verde en escena. Entonces, creémosle un material. Voy a crearle aquí un material plano que en principio tenga un color
cualquiera, voy a poner un color medio moradito como para verlo fácilmente y le voy a asignar ese material a nuestra cajita. Listo, entonces ya la cajita se ve morada. Cuando voy a crear un material para este tipo de herramientas, a diferencia de las otras, yo aquí no me preocupo para nada por las características físicas del material. No me importa su conductividad, su temperatura, su módulo de elasticidad, su radio de no sé qué. Eso no me interesa para nada. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta cuando creo estos materiales? Todos los aspectos visuales de ese material. Primero, la difusa. ¿Qué es la difusa? Les voy a mostrar aquí muy rápidamente ese tema. Eso está aquí, acá en este. Cuando vamos a... ¿Dónde está esto? Aquí. No, me perdí con la imagen. ¿Ve? ¿Qué se me hizo? Por ahí tenía unas imágenes para mostrarles el tema y las he perdido. Bueno, pero este me sirve. Esto me sirve. Cuando la luz entra en contacto con un objeto, parte de esa luz es reflejada por completo por la superficie del objeto y a eso le llamamos reflexión especular y es lo que genera los reflejos, lo que genera los brillos, pero otra parte de esa luz es absorbida por el objeto, interactúa con el objeto adentro, digamos, esa luz se mueve dentro del objeto y el objeto va a expulsar ciertas frecuencias de esa luz. Por ahí tengo una imagen de las frecuencias de la luz. Va a expulsar ciertas frecuencias de esa luz. Esas frecuencias que son expulsadas son las que nosotros finalmente percibimos con los ojos, las que logramos ver, y al verlas, al ver esas frecuencias, pues es el color que nosotros le asignamos al objeto. Justamente el color que le expulsa o las frecuencias que le expulsa son las que nosotros podemos asignarle como color al material. A eso se le llama reflexión difusa, la luz que expulsa el material después de haber interactuado dentro de él. Las otras frecuencias que él no expulsa se quedan como o se transforman como energía dentro del objeto. Puede ser energía térmica, puede ser energía cinética, bueno, puede ser diferentes tipos de energía en las que se transforma esa luz dentro del objeto. Eh, por ejemplo, si el objeto es rojo, pues él está absorbiendo todas las frecuencias de los azules, de los verdes, y toda esa luz no está desapareciendo. Adentro del objeto se está convirtiendo en temperatura, por ejemplo, en calor. Entonces, en este caso, cuando vamos a crear el material, miren que aparece algo que dice reflexión difusa o bueno, diffuse, le puse en ese diffuse, le puse moradito y pues el material se volvió moradito. Por otro lado, miramos cómo es la reflexión del material. Entonces yo puedo decir, bueno, este material quiero que refleje mucho y se me vuelva un espejo. Entonces miren cómo el material se volvió un espejo. Voy a rotarlo un poquito como para que se vea más de ángulo. Quedó muy de frente. Rotemos este objeto un poquito. Eso sí, para ver otros aspectos del objeto. Entonces miren que ahora el objeto refleja, porque le acabo de decir que él es reflectivo. Y si es reflectivo, pues controlo aspectos como su reflectividad base y su reflectividad máxima. ¿Qué es eso de reflectividad base y reflectividad máxima? Todo material, y en esto soy claro, todo material finalmente refleja algo, refleja en alguna medida. Las piedras son reflectivas, el ladrillo es reflectivo, el concreto es reflectivo, la tela termina siendo reflectiva. Ustedes dirán, pero yo jamás veo reflejos en una piedra a menos que esté mojada o en un ladrillo a menos que esté mojado. Pues ahí surge, por ejemplo, ese concepto de un espejismo. ¿Qué es un espejismo? Si yo a ustedes les pregunto para ustedes qué es un espejismo, a ver qué concepto tienen de espejismo. ¿Qué es un espejismo para ustedes? Cuéntenme. Cualquiera de ustedes, Sandra, Lesbia, Harold, Luz.
Lo que se ve cuando uno está en algo como metálico o como un vidrio. Ah, o sea, una reflexión. La reflexión. Sí, ¿no? Pues Pero no es cuando dicen que es algo, exactamente, algo que no existe, un espejismo es algo que no es. algo que no Es existe, como una ilusión. como una ilusión. Ok, listo. ¿Qué es realmente un espejismo? Porque sí, ese es el concepto que tenemos habitualmente nosotros. Es que un espejismo es reflejar algo, o, perdón, ver algo que no existe. Pero resulta que realmente no. Cuando hablamos de espejismo, nos referimos a un efecto físico, de nuevo, de la luz en interacción con un material, donde cualquier superficie termina reflejando al nivel de un espejo. Y es lo que ocurre cuando, por ejemplo, vamos en una carretera larga, 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 y al fondo vemos como si el asfalto estuviera mojado y vemos reflejos sobre el asfalto. Y cuando pasamos por ahí, no, resulta que no estaba mojado. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? Sí, en los viajes largos, sí. Sí, no, de Exacto. hecho, yo iba a mencionar eso porque si uno lo ve como si fuera un reflejo de algún charquito. Exactamente, ve como si hubiera charcos ahí y realmente uno pasa y no está mojado. Y es lo que ocurre en un desierto, en los desiertos, y por eso lo concebimos como ver algo que no está ahí, porque en el desierto ocurre lo mismo. En un desierto muy extenso llega un punto en el que la arena empieza a reflejar el cielo y parece que hubiera ahí agua. Y entonces creemos que hay algo que realmente no existe, pero no porque sea una ilusión óptica, sino, o perdón, no porque, no, porque sea que veo algo que no existe, sino porque justamente la ilusión óptica de que la arena termine reflejando pareciera que hubiera otro tipo de material ahí y no solo arena. Todo material, cuando se empieza a hacer paralelo al plano de visión, yo por ahí tengo imágenes que se me desordenaron, ¿no? No sé qué se me hicieron las que tenía ordenaditas. Pero todo material, absolutamente todo, cuando el plano de visión se empieza a hacer paralelo a a nuestra proyección, o perdón, cuando la superficie se empieza a hacer paralela a nuestro plano de visión, termina reflejando, todas, sin excepción. Entonces, eso ocurre con las carreteras largas. Entre más lejos está el asfalto, más paralelo se hace a nuestro plano de visión y eso hace que el asfalto termine reflejando el cielo. Y ustedes lo pueden ver en este momento. Si ustedes miran el piso donde ustedes estén, no importa el tipo de superficie, puede ser cerámica, puede ser laminados, puede ser maderas, puede ser en cualquier superficie, concreto. Si ustedes miran hacia un punto lejano en la habitación en la que estén, el más lejano que puedan, miran esa pared, es muy probable que logren ver reflejos en ese piso, que logren ver el reflejo del guardaescobas, el reflejo de la pata de una silla, el reflejo de una mesa, algún reflejo sobre el piso. Pero miren el piso debajo de ustedes, a ver si logran ver su reflejo en ese piso. Seguramente no lo van a ver, es lo más seguro, a menos que el piso sea de un porcelanato súper pulido y reflectivo y bueno, que obviamente puede ser, pero usualmente no usamos ese material en una casa. Entonces ahí es donde se da ese ejemplo de reflectividad base y reflectividad máxima. Cuando ustedes miran hacia abajo, a 90 grados de la superficie, esa es la reflectividad, la reflectividad base. Ustedes no ven su reflejo. Cuando vemos hacia lejos, digamos lo más lejano posible, y nuestra visión se empieza a hacer paralela con esa superficie y empezamos a ver esos reflejos, esa es la reflectividad máxima. Y todo objeto tiene una reflectividad máxima, todo material, perdón, tiene una reflectividad máxima del 100%. Eso interactúa de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí en este programa yo puedo controlar todos esos parámetros por todas estas opciones que aparecen aquí. Por ejemplo, este tiene una reflectividad base muy alta. Entonces yo puedo decirle, no, quiero una reflectividad base más pequeña, digamos de 1,2, por ejemplo. Entonces sí refleja, pero refleja menos. Pero al final de cuentas, si esta superficie se hace paralela a mí, pues va a reflejar al 100%. Es lo que debe ocurrir físicamente con un material. Entonces, si bien
en este caso yo no me fijo en los aspectos físicos del material, sí debo conocer la física de la luz. Eso sí es indispensable, cómo la luz interactúa con los materiales para poder crear un material correcto, que se vea correcto, que parezca lo que yo quiero que parezca. Entonces, primeros aspectos a tener en cuenta, cómo la luz interactúa con ese material. Y luego empezamos con aspectos visuales, por ejemplo, ¿cuál es la textura? Entonces decíamos, y si quiero hacer un ladrillo como el de esta pared, entonces ahí empezamos a utilizar imágenes. Imágenes de las que ya hablamos en nuestra primera sesión. ¿Cómo buscamos esas imágenes? Entonces, por ejemplo, para hacer un ladrillo, voy a recurrir a una plataforma que me gusta mucho, que se llama Polyhaven. ¿Sí? Polyhaven es una plataforma de recursos para 3D. Entonces aquí tenemos texturas, tenemos modelos, tenemos algo llamado HDRIs, que son, yo les hablé un poquito a ustedes de los HDRIs cuando vimos las sesiones de edición de imagen digital y les decía que los HDRIs son utilizados no solamente para visualizar o realmente ni siquiera se crean para ver algo, sino que son imágenes que se crean para iluminar. Y ese día les dije, de esto les voy a volver a hablar más adelante cuando estemos en el tema de 3D. Y pues este es el momento. Los HDRI son imágenes, pero imágenes que me sirven para iluminar una escena. Ahorita les muestro el caso. Entonces voy a ir aquí a las texturas. Todo lo que está aquí, todos los recursos que están aquí son gratuitos, totalmente gratis. Pueden descargar el que quieran. Ellos viven a partir de donaciones. Entonces piden alguna pequeña donación y si, por ejemplo, en mi caso, pues si yo trabajo con esto y hago uso de sus recursos, utilizo sus materiales, sus texturas, sus modelos, etcétera, pues de vez en cuando donar $1 no está de más. Y ellos buscan alcanzar, creo que los $2,000 cada mes. No sé cuántas personas compongan la organización, pero sus productos son bastante buenos, muy interesantes. Entonces vale la pena de vez en cuando hacer una que otra donación. Entonces yo digo, bueno, voy a crear este. Profe, Dime. ¿podrías escribirlo ahí en el chat? Claro Con que sí. el link o eso, por favor. Gracias. Entonces aquí lo escribo y se los voy a enviar también por el grupo de WhatsApp para que los demás también lo puedan ver. Perdón. Listo. Entonces aquí les voy a pegar también la dirección. Bueno, entonces voy a descargar esas texturas. Entonces voy a decir, bueno, me gusta este ladrillito, por ejemplo. Listo. Este es el ladrillo que quiero. Ok, ahí me muestra cómo es el ladrillo. En fin, buscamos la calidad de imagen. Entonces tiene las texturas a 2K, 4K, 8K. Digamos que las texturas a 4K están bien. Todo el paquete de texturas compone varios tipos de imágenes. Voy a utilizar, sí, esas características que están ahí están bien. Descargo todo el paquetico de texturas. Lo voy a descargar aquí, sí. Aquí lo voy a guardar. Listo. Esperamos que descargue y luego eso, lo que está descargando es una carpeta con una serie de imágenes, diferentes tipos de imágenes. Veamos, ya está descargando, sí. Listo, terminó. Es que siempre son 112 megas. Ok, veámosla, descomprimámosla. Y esto finalmente entonces creó una carpeta que tiene esta serie de imágenes. Estas imágenes. Entonces aquí tenemos imágenes que van a permitirme determinar en el material todos los aspectos visuales de ese material. El primero, cómo se ve el ladrillito. Entonces, en este caso voy a traer esa imagen. Entonces vamos aquí a traer la imagen. Y a ver, esto está aquí en texturas, es este ladrillo y es esta imagen. Entonces, en lugar de que el material se vea moradito, quiero que se vea de esta manera, como esta imagen. ¿Qué hago? Pues le pongo esa imagen en la reflexión difusa del material. Entonces, el objeto ahora ya se ve como si fuera
esa textura. Pero esto para nada es convincente, ¿no? O sea, parece como, además que el material está muy reflectivo y en fin. Entonces, lo que en este momento parece es que fuera un papel puesto sobre el objeto, pegado sobre el objeto, ¿cierto? Entonces, nada, nos faltan bastantes elementos. Y es más, aquí también lo podemos previsualizar, pues se ve rarísimo. Entonces, yo aquí tengo que empezar a controlar otros aspectos, como por ejemplo, la reflectividad es menor. La reflectividad base también va a ser menor. Listo. Voy ahora. ¿Qué le falta a esto para que se vea correctamente? No solamente es ver la textura, sino también los relieves, por ejemplo, de esa textura. ¿Qué es lo que ocurre con este muro? Este muro tiene unos relieves muy complejos, razón por la cual esos relieves se modelaron. Esto es parte del modelo porque el resto de la escena, aparte de esta cajita, no tiene ningún material, todo está en gris. Vemos esto que estamos viendo acá gracias a que está modelado, es parte de la malla 3D. En este caso, al ser un objeto plano, sí vemos ahí la textura, pero no hay ningún tipo de relieve sobre esa textura. Entonces, para eso está creado, están creadas toda esa serie de imágenes que descargamos en la carpeta. Por ejemplo, por aquí va a haber esta no, normal, esta. Ok. Listo, abramos esta imagen. Y esta imagen, bueno, aquí me toca hacer una serie de vuelticas para que esto funcione. Entonces ahora aquí me toca crear un mapa. Normal to bump. Ok, y esto se lo va a poner aquí a este material por aquí. Y este material va a tener un bump de 100%. Ok, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de agregar relieve al material. Entonces el material ya no solo se ve como la imagen puesta sobre él, sino que ahora ha adquirido volumen, pero es un volumen simulado. Es decir, él me muestra, si lo veo de frente, voy a moverme un momentico con la cámara para que lo podamos ver. Digamos aquí que me mueva solo cámaras. Y porque no me está seleccionando la cámara. La cámara estará congelada de pronto. Sí, la cámara estaba congelada. Entonces, bien, si yo me acerco aquí al ladrillito de frente. Listo. Entonces, empiezo a ver una textura más correcta. Digamos que ya tiene un relieve, en la que ya hay una imagen que me está mostrando el material, pero si la vemos de lado, si la vemos muy de lado, aquí se empiezan a evidenciar detallitos como que ese relieve no es real, porque esta cara se ve plana. Miren que aquí al borde, esto se ve plano, plano, plano. A pesar de que él trate de simular ese relieve, físicamente no existe. Pues, digamos, en el modelo no existe. Entonces, primera respuesta, porque me extendí bastante, pero primera respuesta a la pregunta. Esas texturas ya vienen, las cargo. Como están viendo, pues las texturas, digamos, el aspecto visual, yo lo creo a partir de imágenes y esas imágenes pueden ser hechas a partir de una foto, pueden ser descargadas, pueden ser imágenes que traen las galerías de este tipo de herramientas. Max tiene una galería de materiales, tiene una serie de texturas que ya se instalan con el material. Lo mismo ocurre con Blender, con todas ellas, pero usualmente las que traen ellos pues no son de mucha calidad. Entonces solemos recurrir a plataformas como esa, como Polyhaven, para descargar las texturas que necesitamos. Pero no solamente es cuestión de la textura correcta. El modelo también hace parte, el modelo 3D también hace parte de ver correctamente ese objeto. Si yo quiero que esto se vea muy, muy real estando cerca, lo ideal sería que los ladrillos estuvieran modelados como ocurre con el muro,
¿sí? Al no estar modelados, pues dependo de poder simular cosas que en algún momento, dependiendo de la posición de la cámara y de las condiciones de luz y de muchas otras cosas, en algún momento se puede delatar que esto no es correcto. Ahora bien, continuemos con los aspectos visuales de ese material. Aquí podemos entonces controlar, por ejemplo, la opacidad del material. Yo quiero que el material no sea finalmente del todo opaco. Quiero que se vuelva medio transparente. Entonces puedo jugar con esa opacidad y decirle, por ejemplo, voy a traer otro mapa y traigamos uno que esté en blanco y negro. Este, por ejemplo. Abrir. Esta es una imagen en grises. Y voy a conectarle esa imagen en grises, por ejemplo, a la opacidad de este objeto. ¿Y qué ocurre con el objeto? Se hace semitransparente. Miren que ahora los ladrillitos me dejan ver a través de ellos más en algunas partes, menos en otras. ¿Por qué? Perdón. Como tenemos una imagen, voy a hacer más contrastado esto. Voy a decirle aquí que quiero crear un color correction. Listo. Voy a hacer aquí una corrección de color. Voy a pasar esto aquí. Ok. Y voy a decirle a esta corrección de color que quiero. Ok, hagámoslo monocromático. Listo. Y lo voy a hacer un poquito más de contraste. Pongámosle esto 0,8. Bien. Como la imagen está en blancos y negros, en grises, lo que él está haciendo es entendiendo que donde la imagen sea más clarita, el objeto es más visible. Donde la imagen sea más oscura, el objeto es menos visible. Estoy controlando la opacidad del material por medio de una escala de color. Entonces, con lo que estoy mostrándoles, quiero evidenciar lo importante que resulta para este tipo de herramientas entender el comportamiento visual y las características visuales del material que yo quiera recrear. Es lo que realmente me interesa por encima de cualquier otra característica de ese material, como sus características físicas. Entonces tenemos que entender cómo se ve ese material. ¿Qué mapas o qué imágenes puedo utilizar para crear esos materiales? Quitemos esto porque obviamente el ladrillo no va a ser transparente. Puedo utilizar cualquier imagen, o sea, yo podría tomar la foto del ladrillo, ir y tomar la foto de un ladrillo que me interese y usarla como textura, pero para que funcione realmente para este tipo de trabajo, necesito que esa textura se pueda repetir. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa si el ladrillo es mucho más chiquito? Entonces voy a hacer aquí una cosa, voy a conectarle esto. Bitmap, ¿por qué no me está mostrando el mapping source? Ahora sí. Listo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, a este ladrillo que se repita muchas veces. Entonces quiero que se repita, por ejemplo, 4 veces en X y 4 veces en Y. 4 y 4. Entonces tenemos ladrillos mucho más chiquitos y ladrillos mucho más pequeñitos. Y a pesar de que tengo ladrillos mucho más pequeñitos, voy a alejar un poquito la cámara. Esto, digamos algo así. A pesar de que tengo ladrillos mucho más chiquititos porque estoy repitiendo esa imagen, no sería en este caso fácil determinar dónde termina la imagen y empieza a repetirse. Si notamos que se está repitiendo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay detalles como, miren este ladrillito oscuro, se repite aquí y se repite acá y vuelve y se repite por acá. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá verticalmente. Ese ladrillo oscurito se está repitiendo por aquí arriba, mírenlo, es este mismo. Este ladrillito es este mismo ladrillito. Entonces, claro que se nota que la imagen se está repitiendo, pero por lo menos no es notorio dónde se repite. A diferencia de si, por ejemplo, buscar una imagen de ladrillo cualquiera,
Si yo buscara aquí en Google ladrillo, ladrillo, voy a buscar una imagen cualquiera de ladrillo y voy a decir esta imagen de ladrillo. Bueno, sí, esta, por ejemplo. Voy a guardar esa imagen. Guardar. Ok, voy a guardarla aquí. Sí, guardémosla ahí. Ok, ladrillos. Entonces voy a usar ese ladrillo, a ver qué ocurre con ese ladrillito. Cambiamos este ladrillo que tenemos aquí por ese que acabo de descargar. Entonces salgamos aquí y acá. Listo, y ese se llama ladrillos diseño. Abrir. Listo. Miren que en este caso, al utilizar esta imagen, se hace muchísimo más notorio que la imagen se está repitiendo porque hay puntos donde se rompe el material. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto aquí. ¿Ven? Viene el ladrillo con cierto grosor y de pronto aquí aparece una hilera de ladrillos delgaditos. Habrá un punto, por aquí a este lado, donde pierda continuidad el ladrillo horizontalmente o aparezcan ladrillos muy largos o ladrillos muy cortitos. ¿Por qué? Porque esta imagen no está especialmente diseñada para ser utilizada como textura. ¿Qué debo tener en cuenta para que una imagen me sirva como textura? Que se pueda repetir sin problema, que no tenga, y eso se le llama así en inglés, que no tenga costuras o las disimule. ¿Qué es eso de no tener costuras o las disimule? Entonces, si yo voy a buscar un ladrillo para textura, lo que haría sería buscar, primero yo busco en inglés, eso se lo he hecho varias veces, yo mis búsquedas siempre las hago en inglés porque me da más resultados, no porque no aparezca nada en español, pero sí me da más resultados buscando en inglés. Y por ejemplo, en el caso de las texturas, voy a buscar agregándole una palabrita, seamless. ¿Qué es eso de seamless? Seam es costura y less es menos o sin. Entonces, cuando buscamos seamless, estoy buscando imágenes que no tengan o que disimulen la unión, la costura. Y ahora si voy a poner, por ejemplo, seamless brick. Y estamos casi seguros que todas las imágenes que nos aparezcan están editadas para repetirse. ¿Qué condición debe tener para que eso funcione? Pues que lo que termine en la imagen al lado derecho empate con lo que continúa al lado izquierdo y lo que termina en la imagen abajo empate con lo que ocurre arriba. En este caso, por ejemplo, vemos que en la parte de abajo hay medio ladrillo y en la parte de arriba hay medio ladrillo, que el ladrillo viene largo aquí, termina, pero al lado derecho, al lado izquierdo de la imagen aparece el pedacito que remata ese ladrillo largo. ¿Qué ocurría con la imagen anterior? Esta imagen tiene unos ladrillos largotes al lado derecho que empatan con la continuidad de otro pedazo de ladrillo largo. Entonces quedan ladrillos larguísimos en cierta parte de la imagen. Quedan ladrillos largos. ¿Sí? Por ejemplo, estos ladrillos son más largos que el resto. Miren, tengo ladrillos cortos y aparece un ladrillo mucho más largo. O como les mostraba abajo y arriba, tengo ladrillos con cierta altura y de pronto aparece una hilera de ladrillos chiquitos. ¿Por qué? Porque la imagen no empata, no combina o no, sí, empata correctamente arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, es la primera característica que debo tener en cuenta cuando voy a buscar texturas para un modelo tridimensional. Que esa textura esté diseñada y hecha para repetirse. ¿Puedo entonces yo tomar la foto del material y utilizarla? Sí podemos tomar las fotos del material si es un material muy complejo del que no se encuentre por ningún lado, pero para poderla utilizar debo llevarla a un proceso previo de edición. Entonces pasarla por Photoshop, hacer ahí un proceso para crear esa repetición, eso se llama el tileado o el tiling, para poder hacer que ese material, esa textura, esa imagen sea tileable, sea repetible, sin que se note esa unión. Entonces debemos hacer un proceso de edición y bueno, no es tan difícil si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, aquí una búsqueda ahí rápida. Voy a decirle hacer texturas en Photoshop. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, cómo crear mapas de textura en Photoshop para renders, cómo crear texturas sin costuras, cómo diseñar hacer texturas en Photoshop, creación de texturas tileable en Photoshop y 3D Max. Entonces, vean que hay cualquier cantidad de tutoriales que les enseñarían a cómo a partir de una foto puedo crear
una textura que me sirva en 3D. No es, repito, tan complicado. Entonces, bueno, aspectos a tener en cuenta. Ahí voy respondiendo tu pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿O está muy enredada la cosa? Ah, es que se fue. ¿Quién hizo la pregunta? Se me olvidó el nombre de ella, qué pena. Pero bueno, hasta aquí. Preguntas, algo que quieran aclarar hasta este punto. ¿No? ¿Va más o menos claro el tema? Muy claro. Vale, gracias. Gracias. Demasiado interesante. Complicado, pero interesante. Sí. Sí, efectivamente. Vale, muchas gracias. Bueno. Están batiendo los huevos mientras la clase. Ay, profe. Es que se me desconectó y volví a entrar y verdad que automáticamente se activa cámara y micrófono, ya que pena lo silencio. Ah, no, tranquila. Pero justamente te preguntaba a ti que si sí estaba quedando más o menos clara la respuesta a tu pregunta de si Sí, la profe. textura, si la textura viene, si eso ya está ahí listo, si la tengo que descargar. No sé si te perdiste la parte en la que les hablaba de editar la imagen, que yo puedo crear la textura a partir de una foto que tome, pero eso tiene que pasar por un proceso previo de edición en Photoshop, para lo cual tenemos, hay tutoriales, hay muchos tutoriales, entonces les mostraba ahí, que creo que ahí fue que te saliste, que si ustedes buscan en YouTube hacer texturas en Photoshop, van a encontrar cualquier cantidad de tutoriales que les enseñan justamente eso, cómo a partir de una foto puedo crear una textura que sea repetible para utilizarla en este tipo de procesos. No es tan complicado, entonces sí, yo puedo tomar la foto del material, editarla y utilizarla finalmente como una textura que me funcione, o puedo recurrir a librerías como la de Polyhaven o librerías de pago, hay cualquier cantidad. O sea, ustedes encuentran, si lo que quieren es texturas, por ejemplo, texture.com es una librería de pago donde ustedes pagan una mensualidad. Textures, ¿qué pasó aquí? Textures.com. Sí, ¿Listo? profe, o sea, se me desconectó el internet cuando estabas explicando preciso lo de editar, porque sí vi cuando ustedes descargaban las otras texturas, pero el reflejo, todo eso sí lo que se ve. Lo último sí, no. Pero Ok. lo acabas de decir. Ok, vale. Entonces, nada, la textura, lo que les decía es sí, la pueden tomar ustedes, pueden tomar una foto, pero no servirá así directamente. Tomé la foto y la uso como textura, no, porque entonces la imagen no sería tileable, no sería repetible. Ahí sí después, o sea, si necesitas, ya después podemos hablar un momento y te cuento un poquito lo que te hayas perdido para no repetirlo con los demás, pero lo importante es que la imagen se pueda repetir sin que se note esa repetición. Entonces, la foto va a necesitar un proceso para poderla utilizar. Les decía que o podemos buscar librerías. Entonces, en este caso, por ejemplo, texture.com tiene una librería amplísima, amplísima, y además no es solamente la imagen de cómo se ve el material, se los estaba mostrando aquí en el proceso. Esto requiere de muchas otras imágenes que podamos utilizar. Por ejemplo, en este caso, esta imagen la voy a utilizar aquí para el glossiness del reflejo. Listo. ¿Por qué? Porque son varias imágenes. Porque todas estas imágenes van a permitir determinar cómo es el comportamiento del material frente a la luz. Tengo una que es la que representa cómo se ve el material, que es esta. Pero tenemos otra imagen diferente que será la que indique cómo es el relieve de ese material, por ejemplo. Y otra distinta para saber cómo son los reflejos de ese material, que es, por ejemplo, esta. Y así sucesivamente. Vamos a necesitar diferentes imágenes para cada aspecto visual de ese material. Entonces, no es solamente la foto. Así que todas estas librerías como el Polyhaven
ven que no descarga una imagen, descarga un paquete de imágenes y necesitamos aprender para qué sirve cada una de esas imágenes en cada componente del material. Texture.com, igual que otras como, ¿cómo se llama esta otra? Bueno, ahorita la olvido. Bueno, ahorita me acordaré y les envío los enlaces. Igual, me permiten descargar, Profe, señora. pregunta, digamos, con respecto con la tela. Digamos, yo he hecho algo, no es tan, yo como me quedo silencio. Tranquila, Qué pena, pero es que estoy aquí tranquila. enfrente. Sí, yo entiendo, los míos también están por aquí. Profe, digamos, yo he hecho algo parecido cuando tengo que hacer como dibujos plano en Corel, ¿sí? Copio la imagen, bueno, le tomo foto como a la tela, esto, copio, duplico, pero pasa lo que estaba diciendo, a veces se ve como la unión de esas dos duplicadas y ahí en Corel hay una opción que es como una flechita que es encajar en objeto, pero sí se ve un poco ficticia aquí en 3D, era lo que tú decías que en cambio de las tomas y eso, y lo que estabas diciendo como para poderlos encajar, si uno se duplica la imagen, la foto que tú estás tomando, que toca saberlo cuadrar bien. Mira esos tutoriales de cómo hacer texturas en Photoshop. Vas a encontrar varios de cómo a partir de una foto hacer repetible esa textura y ya con eso te vas a ayudar. O en tu caso, que trabajas con eso, pues puedes afiliarte a alguna librería. Yo por aquí tengo, permítanme un momentico, buscamos aquí a este señor Adán Martín. Este señor Adán Martín es un maestro del 3D, maestro. Y tiene unos tutoriales bien interesantes para el que quiera aprender a utilizar, por ejemplo, esto, 3D Max, V-Ray, en fin. Y el último video que subió, él menciona justamente cómo van a crear, cómo se deben crear los materiales. Y aquí menciona unas librerías bien interesantes. Quixel, ese era el que estaba buscando. Quixel.com. ¿Por qué menciona esta librería? Yo no la he usado, pero él menciona que esta librería es productos Megascan. Listo. Entonces, aquí ustedes pueden descargar también texturas y dice él, no la he probado, repito, pero dice que esta librería es la más económica. Entonces, que finalmente la textura completa termina uno valiéndole 50 centavos de euro, o sea, 2.500 pesos, digamos. Una textura completa, todo el paquetico de texturas. Entonces, lo que pasa es que esto no es como, encontré la textura, esta es la que quiero, entonces pago los 2.500 pesos y la descargo. No, le toca a uno inscribirse, pagar una mensualidad, o bueno, una cuota, digamos, no es mensualidad, es una cuota, y esa cuota le da a uno ciertos créditos. Entonces pagas, por ejemplo, 100.000 pesos y eso te da 100 créditos. Entonces, cada textura te cuesta 3 créditos. Entonces, tú descargas la textura, pero no es un pago inicial de, encontré esta y pagué los 3.000 pesos por ella. No. Hay que pagar una cuota un poco más alta y simplemente tengo derecho a descargar tantas. Pero son bien interesantes. Entonces, por ejemplo, para ti que trabajas con el tema, busca ese Quixel y textures.com. En Textures sale un poquito más caro. Voy a copiarte aquí en el chat el enlace. Y textures.com, que repito, también es muy buena, tiene incluso más texturas en este momento, pero es asimismo más costosita. Textures.com. Listo, esas dos. Pongámoslas aquí también. Texture.com y Quixel. Si lo estoy pegando donde es, sí. Ok. Entonces, bien, es digamos la opción más sencilla si los materiales que voy a utilizar son comunes, ¿sí? Si no son tan rebuscados y no tengo obligatoriamente que tomar la foto. También existe algo llamado, dentro de estas herramientas, algo llamado texturas, se me dan las palabras a veces cuando estoy hablando demasiado.
eh, digamos como texturas paramétricas. Eso tiene un nombre ahorita que olvido, pero son texturas que me ofrecen la misma herramienta. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo decirle que quiero crear una textura de ladrillo. Entonces por aquí aparece una opción que yo no uso nunca, entonces no me acuerdo exactamente dónde está. Bueno, por ejemplo acá, por ejemplo esto, voy a decirle aquí un ajedrez. Así, esta es una textura de ese tipo. Entonces yo quiero que esto no sea una piedra, sino que sea un ajedrez. Entonces quitemos esto y enlacemos esto aquí a nuestra cajita. Listo. Y entonces ahora la cajita es un ajedrez. Y esta es una textura paramétrica porque yo controlo todos los aspectos de esa textura desde sus parámetros. Entonces puedo decir, por ejemplo, no quiero que sea negro y blanco, quiero que esto sea azul y naranja, por ejemplo. Azul y naranja. Listo. Entonces tengo, ay, perdón. Tengo una textura azul con... listo, que quiero que esa textura se repita 5 veces por 5 veces. Listo, ahí se repite 5 veces por 5 veces. Que quiero rotar la textura. Entonces, ok, rotemos la textura a 45 grados. Entonces, todos los aspectos de la textura los controlo desde el mismo programa. Como les digo, esto podríamos entenderlo como texturas paramétricas, que tiene un nombre específico que ahora no recuerdo. Esos mapas procedurales, ya me acordé la palabra, mapas procedurales. Entonces, puede que me funcione en algunos casos. Muy difícilmente cuando yo quiera ser fotorrealista con respecto a determinada textura, pero por ejemplo, si es una baldosa, si es algo que no requiera de un aspecto visual muy irregular, puede que logremos reproducirlo a partir de esos mapas procedurales o de esas texturas procedurales y no necesite descargar ninguna librería. Pero nada, repito, dependiendo del caso. Entonces, vamos en 3 aspectos. El primero es la luz. ¿Cómo controlo la luz en este tipo de escenas para que lo que yo quiera mostrar se vea como yo quiero que se vea? El material. ¿Cómo controlo el material y todos los aspectos visuales de ese material para lograr el aspecto que quiero? Tercero, la cámara. Entonces, entremos en la cámara. ¿Qué puedo controlar yo desde la cámara en este tipo de herramientas? Absolutamente todo. Todo lo que quieran controlar desde la cámara es controlable. Si ustedes saben algo de fotografía, les aseguro que lo que sepan de fotografía lo pueden aplicar desde estas herramientas a la cámara. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo controlar el tamaño del sensor, puedo controlar la distancia focal, puedo controlar un zoom, puedo controlar la sensibilidad del sensor en ISO, puedo controlar la apertura del diafragma con el F-number, puedo controlar la velocidad de obturación en tiempo, puedo controlar la profundidad de campo, puedo controlar la distorsión por movimiento. Les estoy hablando en chino muy seguramente a muchos de ustedes, pero les cuento rápidamente cómo es el tema de la cámara. Es una mini introducción, aunque creo que ustedes, algunos, porque vi que por ahí estaban hablando en el grupo, algunos como que están tomando un curso de fotografía que les estaban ofertando, de fotografía digital, creo. ¿Sí? ¿Es así? ¿O me equivoco? No, sí fue en su grupo, ¿no? Sí hay un curso. Yo no lo pude tomar porque estoy muy full. Se lo di al hijo. Ah, ok. Pero bueno, sí les están dando un curso por ahí de fotografía. Rápidamente con el tema de fotografía. Ya me acordé dónde estaba lo que estaba buscando hace un rato que no encontré, y es que está en un PDF. No estaba en ¿qué? En imágenes. ¿Cómo funciona una cámara? Muy rápidamente. Una cámara tenemos un espacio totalmente cerrado donde no ingresa absolutamente nada de luz, absolutamente nada.
Y ese espacio tiene a un lado una pequeña perforación por donde vamos a permitir que ingrese la luz y al otro lado un material que funcione como sensor, que sea sensible a la luz. Entonces, cuando abrimos aquí, cuando abrimos ese pequeño huequito para que ingrese luz, esa luz va a caer sobre ese material al que llamaremos sensor. Y ese material en un principio, digamos hace 50 años, era un material químicamente fotosensible. Y eran las cámaras de rollo que usamos, bueno, ni siquiera hace 50 años, hasta hace como 20 años todavía se usaban las cámaras de rollo. Ese rollo, el que venía un cilindrito Kodak o de otras marcas, ese cilindrito contenía una cinta que venía en un material de celuloide o diferentes tipos de materiales, pero ese material era sensible, muy sensible a la luz, por eso el rollito venía dentro de ese tarrito y cuando uno lo ponía en la cámara, él venía, se desenrollaba y se enrollaba al otro lado en otro tamborcito igual oscuro. ¿Qué ocurría entonces? Abrimos ese huequito para que entre luz por determinado tiempo. La luz ingresa en ese espacio oscuro, interactúa con ese material fotosensible, ese agujerito se cierra y luego ese material fotosensible capturó una imagen a partir de la luz que ingresó por un momento. La distancia entre ese agujerito y ese material fotosensible es a lo que llamamos distancia focal. Y esa distancia focal determina varios aspectos en la foto, como por ejemplo el ángulo de visión, que es lo que yo veo. Cuando esa distancia es cortita, entonces tenemos ángulos de visión. Por ejemplo, aquí voy a cerrar esto y voy a empezar a controlar la cámara. Cuando esa distancia es corta, voy a poner acá una distancia focal, por ejemplo, de 20 milímetros. Entonces tengo mucho más espacio visible, ¿sí? Mucho más espacio, veo más dentro de la escena. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a tomar una fotografía en arquitectura, los diseñadores de interiores, para mostrar el espacio finalmente, utilizan cámaras con distancias focales muy cortitas para ver más el espacio, porque los espacios son muy reducidos. Entonces yo quiero tomar una foto de una habitación, traten ustedes de tomar una foto con su celular de su cuarto, a ver qué se ve. Usualmente van a ver un pedazo de la cama y ya, es todo lo que logramos capturar. O de la sala. Vamos a terminar capturando pedacitos muy pequeños del espacio porque son espacios reducidos. Para que el espacio se vea amplio, lo que hago es utilizar una cámara con una distancia focal cortita. Eso hace que perciba mucho más espacio o capture mucho más espacio la imagen. Pero ¿qué pasa si yo quiero tomar una foto de un detalle? Utilizo distancias focales muy largas, por ejemplo, 200 milímetros. Entonces logro este tipo de detalles. Cuando ustedes ven cámaras con distancias focales muy, muy largas, cuando ven, por ejemplo, a los fotógrafos en los deportes. Entonces, por ejemplo, cámaras deportes. Que esos serían los teleobjetivos, ¿no? Esos que son grandotes. Los teleobjetivos, sí señora, exactamente. Por ejemplo, cámaras, voy a poner aquí, es que no sé qué poner, cámaras estadio, a ver si me aparece algo, esto, ¿sí? Este tipo de cámaras que tienen unos lentes largos, o una secuencia de lentes bien larga, ¿sí? Miren, son lentes súper extensos. Esos son, pongámosle aquí como dijiste tú, teleobjetivos. Teleobjetivo. Entonces, en estas cámaras que tienen estos lentes tan largos, pues la distancia entre el sensor que usualmente está por aquí atrás y el ingreso de la luz que usualmente va a estar por aquí adelante, pues es mucho mayor. Y al haber tanta distancia, pues lo que hacemos es lograr este tipo de tomas. Esa toma de un detallito que puede estar muy lejos, pero logro capturar ese pequeño detalle. Entonces, distancias focales muy largas harán que logremos primero detalles muy pequeños, muy específicos dentro de la escena, uno, y dos, generan una profundidad de campo muy alta. ¿Qué es eso de la profundidad de campo? Lo que ocurre con este conejito. Veo el conejo, pero el pasto que está delante de él está súper desenfocado y el fondo desenfocadísimo. ¿Por qué? Porque eso obliga
el uso de este tipo de distancias focales tan amplias, que la profundidad de campo, lo que logro enfocar en la imagen es muy pequeño. El área en la que enfoca la cámara es muy, muy pequeñita. Y lo mismo ocurre aquí. Si yo tengo esa distancia focal, voy, por ejemplo, a mover la cámara. Entonces voy a mover el objetivo. Me toca quitar esta caja un momentito para poder apreciar el resto. Vamos a mover esta cámara, esta caja aquí, y la cámara voy a moverla a un detallito visible, por ejemplo, sobre una mesa. Eso, por ejemplo, aquí puede servir. A ver. Y voy a bajar el objetivo. A ver, ¿qué enfoca? Este puede ser. Y bajemos el objetivo para que se vean esas botellitas, por ejemplo. Listo, eso es lo que voy a enfocar, esas botellas. Listo. Y voy entonces, sí, son las botellas lo que está un poquitico más acá. Listo, voy a enfocar las botellas. Y voy a activar sobre esa cámara la profundidad de campo. Y verán que van a quedar enfocadas las botellitas y el resto se va a desenfocar bastante. Miren, ahí ya se empieza a notar. Sí, miren cómo el fondo se empieza a desenfocar, las sillas se empiezan a desenfocar, pero las botellitas quedan bien enfocadas. Esto gracias a que tengo una distancia focal muy amplia. Entonces puedo controlar eso. La luz, ¿qué cantidad de luz? ¿Cómo se controla la cantidad de luz? Porque ¿qué ocurre con la foto? La cantidad de tiempo que este sensor o que este huequito dure abierto determina qué tanta luz ingresa y qué tanta luz interactúa con ese sensor. Entre más luz interactúe con el sensor, más iluminada queda la imagen. Entonces, eso se controla por medio de tres parámetros. El tiempo que dure expuesto ese sensor a la luz, la sensibilidad de ese sensor, qué tan sensible es justamente a la luz, y el tamaño de ese huequito. Y esos tres aspectos en fotografía se conocen como la sensibilidad del sensor, se conoce como este ISO, se mide con este ISO. La apertura o el diámetro o el tamaño de la apertura de ese huequito se mide por medio de este F-number. Y el tiempo que dure abierto ese huequito para que entre luz se mide por esta velocidad de obturación. El juego de ellos tres crea algo que se llama el triángulo de exposición. Por ahí tengo una imagen, creo que es esta. El triángulo de exposición. Entonces, por ejemplo, me gusta la imagen, pero quiero que sea más oscura. Pues entonces en ese caso disminuyo el tiempo de exposición. Esto está en fracciones de segundo. Aquí estoy en un 80avo de segundo. Voy a ponerle, por ejemplo, un 500avo de segundo. Entonces tengo una imagen más oscura. No, me gustaría un 100 a una centésima parte de segundo. Listo. Pero quiero un ISO menos sensible. ¿Sí? Un sensor menos sensible. Entonces voy a bajarle de 100 a, por ejemplo, 50. Entonces tengo una imagen más oscura. O no, lo que quiero es más bien una apertura más pequeña, pero esto me va a afectar también la profundidad de campo. Entonces voy a ponerle una apertura, por ejemplo, de un 16avo. Entonces tengo una apertura más pequeña, esto también es en fracciones, entonces una apertura de un 16avo, tengo menos luz porque el huequito por el que entró luz es más pequeño, pero eso me afectó también la profundidad de campo. Aquí tengo una profundidad de campo mayor, entonces se enfocó un poquito más lo que está atrás. Sí, aquí ya aparece un poco más enfocada la silla, menos desenfocada la sillita de atrás y la pared, mientras que con ese F-number de 8 teníamos mayor desenfoque, esta silla ya se empezaba a desenfocar, esta está bastante desenfocada y el muro mucho más desenfocado. Entonces, juego con uno y otro valor, pero eso va afectando otros aspectos de la fotografía. En fin, no es una clase de fotografía. Lo importante es entender que cualquier aspecto que yo pueda controlar en fotografía profesional con una cámara profesional es controlable dentro de estas herramientas para tomar la foto que quiero tomar finalmente de mi escena o en mi escena. Entonces ya llevamos luces, materiales, cámaras, la geometría, el cuarto aspecto a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta si yo quiero una imagen que sea real o lo más realista
posible. Esta imagen, por ejemplo, está más o menos, pero no tiene texturas, ¿no? Esto le faltarían todos los materiales. Sin embargo, está bien de iluminación, está bien de cámara, digamos, la cámara ya logra un efecto realista. El modelo está perfecto, este modelo es súper denso, súper complejo, tiene muchos aspectos involucrados, y uno de esos aspectos, por ejemplo, es que en la vida real no existen los filos vivos. Muy rara vez existe un borde que sea vivo. Si ustedes ven estos modelos siempre están redondeados, ¿sí? Estas mesas, por ejemplo, todas tienen un redondeo en las esquinas. No hay filos y contornos angulados, porque en la vida real rara vez existen. Ustedes miren cualquier mueble, miren cualquier caja, miren cualquier objeto, el que quieran mirar, y miren en detalle los ángulos de esos objetos. Rara vez esos ángulos, rara vez es que casi nunca, esos ángulos forman realmente 90 grados y son vivos, tienen la esquinita viva. Siempre eso se redondea, termina redondeándose un poquito. Dependiendo del material se redondea más o menos. Por ejemplo, en un mueble de madera, esos filos suelen ser muy redondeados. Muy redondeados. ¿Por qué? Porque el mueble se lija finalmente. Al final de su proceso de fabricación lo vamos a lijar, lo vamos a pulir, y al lijarlo, especialmente si se hace manualmente, pues eso hace que las esquinas del mueblecito se redondeen muchísimo. En materiales metálicos tampoco se da el filo vivo, porque suele ser esos, perdón un segundito. Permítame un momento. Ya, disculpen. En materiales metálicos tampoco se dan los filos vivos, porque usualmente los metales se doblan para lograr ángulos, y al doblarlos, él tiene ese módulo de elasticidad y ese módulo de Young y no sé qué más que tiene el metal, determina que al doblarlo, él no se dobla formando ángulo vivo, sino que se redondea un poco al momento de doblarlo, y eso crea esos ángulos redondeaditos en cualquier objeto que sea metálico. A menos que sea un bloque de metal que sea fabricado por procesos muy específicos en los que efectivamente las dos caras se encuentren y formen los 90 grados, con esas contadas excepciones, los objetos no tienen esos filos vivos. Entonces es una característica a tener en cuenta si en algún momento necesitan modelar un producto de ustedes, y es, tengo que redondear todo. Y al nivel de que en este tipo de herramientas, por ejemplo, tenemos la posibilidad, voy a poner esta cajita que teníamos aquí, esa caja la voy a usar, ahora la voy a poner sobre la mesa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano o algo? Oí un sonidito. Yo, profe, Señor. digamos, si yo quiero hacer el prototipo que yo tengo, que si lo necesito hacer en 3D, pero ese tiene como una clase de grabado, digamos, es como una silicona, ¿sí? Y todo es redondeado, pero por dentro viene como un grabado de profundidad, como de letras, no es relieve, sino es eh, como hueco, Sí. el nombre, y trae como unas figuras, como un troquel, como si fuera una clase de troquel. Ahí cómo se podría manejar eso, y si la textura pues, es como tal plana. Si lo que quieres es como que, perdóname. Hacer como la clase de troquel, o sea, tiene como con figuras y una frase, pero no es en relieve, sino es en profundidad, pero Un embebido. no penetra, o sea, no traspasa, pero Sí, sí se ve es un embebido o un repujado. eso, sí, pero no en relieve, sino hacia el, sí, Sí, repujadito hacia sí, el sí, fondo. repujado. Sí, porque en relieve sería hacia afuera, el repujado es hacia adentro. Depende. Sí, Digamos que si es un objeto, digamos, si ese embebido o ese repujado, yo lo voy a ver muy de cerca, yo lo modelaría, ¿sí? Yo lo haría parte del modelo. Ahorita te puedo dar un ejemplo. Si no voy a ver el objeto tan de cerca, digamos, yo lo estoy modelando porque, por ejemplo, como esta cajita, por decir algo,
esta es la caja y esta caja yo la veo cerca, digamos, ese es importantísimo en la escena, pero no estoy encima con la cámara en primer plano, pues se puede simular con un material, eso es simulable. Ahora, ¿cómo hacerlo con el material? Pues ya tendría que darte la explicación de cómo funciona en el material, ¿sí? Eh, Puede ser por medio de ese bump que les mostraba hace un momento, ¿sí? Un bump es un relieve en el material. Entonces, a partir de ese bump podemos lograr simular ese repujado si, repito, la cámara no está encima o no va a posarse o va a pasar muy cerca al objeto donde se pueda delatar que es una simulación. Si es así, si el objeto va a estar en primer plano o es muy importante dentro de la escena como para necesitar que todos los detalles sean visibles en cualquier punto, en ese caso sería preferible modelarlo. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo puedo poner un texto aquí o cualquier cosa y sustraerla del objeto, ¿sí? Digamos que eso no es tan complejo, pero ahí tocaría entrar a explicar el programa. ¿A ti te hubiera servido participar en el curso de 3D Max que estoy dando? Creo que te Así, profe. hubiera sido útil. Profe, digamos, en la asesoría personalizada, tú me podrías, no que están lejos, Dime. ¿me podrías colaborar con eso? Sí, porque como tal es para modelar el prototipo que tengo, el producto. Yo adelanto y tú me podrías colaborar en la asesoría personalizada Sí. como para poder hacer las letras. Sí, claro, ¿con qué herramienta Profe, estás modelando? no, pues yo no lo voy a empezar a hacer. Instalé rinoceros. ¿Te acuerdas que te dije que programa me servía de rinoceros? Y este Inventor me lo están buscando para instalármelo. Entonces, yo creo que sería mejor en el Inventor. Bueno, yo creo que voy a empezar un curso de Inventor justamente en estos días. Les estaré avisando ahí en el grupo para el que de pronto esté interesado pueda participar. Aunque en tu caso que son textiles, insisto en que Inventor no debe ser la mejor opción. No, me No es. dijiste que rinoceros, por eso lo instalé. Pero para el artículo que es un accesorio en caucho, yo creo que sí me serviría ese modelado. Inventor, ok. Sí, pero sí, digamos, bueno, para un accesorio en caucho o algo más rígido, puede ser que Inventor nos funcione bien, pero yo, en tu caso, por el tipo de modelo que es un modelo mucho más orgánico, yo empezaría a meterme en el rollo del modelado poligonal y no tanto del modelado paramétrico, específicamente en tu caso. ¿Por qué? Entonces sería el rinoceros. Rhinoceros Max y en tu caso Marvelous Ah, Designer ok. es indispensable, ¿no? Ese también ya lo instalé, sino que no los he usado. Tengo Sí, que empezar a pero usarlo. sí, en tu caso yo me iría sin dudarlo por un paquete así entre Rhinoceros Max y Marvelous, ¿sí? Sería como el ideal. No me metería con el modelado paramétrico porque es que no te va a ser tan útil. Es decir, de pronto para modelar un herraje, ¿sí? Voy a hacer un bolso, por decir algo. Voy a hacer un bolso y entonces necesito el herraje para cerrarlo. Ese herraje sí es perfectamente trabajable en una herramienta de modelado paramétrico porque ese herraje toca dimensionarlo perfectamente, tiene unas características rígidas que facilitan su modelo por ese proceso y finalmente yo voy a necesitar hacer unos planos para su fabricación o voy a necesitar llevármelo para hacerle moldes o para hacer, etcétera, etcétera, modelado paramétrico perfecto. Pero el resto del bolso, el resto del producto, del bolso, de la prenda de vestir, de lo que sea, es muy orgánico y para nada me va a servir una herramienta de modelado paramétrico ahí. Ahí voy a necesitar Max, voy a necesitar Rhinoceros, voy a necesitar Marvelous Designer, pero nunca Inventor. Entonces creo que en tu caso vas a necesitar más ese lado del modelado poligonal. Si quieres el curso de Max, por ejemplo, ya en este momento no te podría matricular, pero por ejemplo, yo esas clases, al igual que estas, las estoy subiendo en ese canal de YouTube que creé para subir las grabaciones de los cursos. Te puedo compartir los videos, por ejemplo, y los sigues, ¿sí? Es una Ay, opción. sí, profe, o el canal, El canal es en el mismo que aunque, yo les estoy compartiendo las sesiones de este curso. ok. Ahí yo estoy subiendo todas las clases de todos mis cursos. Entonces, ahí está el de modelado 3D, dice básico en 3ds Max, es la lista de reproducción y ahí están todas las sesiones que he venido haciendo. Hasta ahora van solo 2 sesiones, entonces estarías como a tiempo de unirte y si quieres puedes asistir a las sesiones, solo que ya no te puedo matricular y no te puedo certificar. Ese curso lo estoy dictando los jueves en la noche.
Entonces, si te queda tiempo de pronto, pues te podrías unir. Sí, profe, tú me Puedes podrías participar. compartir eso y cuando vayas a sacar entonces este invento, porque entonces ese sí me serviría para hacer el molde, el accesorio, Sí, sí, para sí, sí. impresión 3D, ¿cierto? Se usa Sí, sí, sí. paramétricos. Ah, listo. Ujú, sí, señora. Y una anotación, profe, yo te escribí al WhatsApp qué día para que me hicieras el favor de pasarme lo de la web. Y no sé si no viste el mensaje. ¿De pasarte qué? Perdóname. El link de la charla que viste de páginas web. Ah, sí, 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 perdona. Ah, ok. Vale, vale, yo Listo, te ya, lo profe, envío gracias. ahorita. ¿Listo? Vale. Entonces ya ahorita te envío eso. Bueno, termino con lo que estaba, si no me dilato demasiado. Desde ese entonces que es tan importante, por ejemplo, ese tema de que los bordes no puedan ser rectos, que incluso el programa me ofrece la posibilidad de simular los contornos redondeados, así lo haya olvidado en el objeto. No necesariamente tengo que haberlo modelado, haber redondeado las esquinas del objeto, puedo simularlo desde el material. Entonces por aquí aparece un material que, bueno, se me olvidó ahorita el mapa, ¿cómo es que se llama? Se llama chamfer. Bueno, por ahí está, ahorita no me acuerdo dónde está aquí porque no lo uso con frecuencia, pero bueno, digamos que es algo que puedo simular desde el mismo material, no necesariamente tengo que haberlo creado en el objeto o fácilmente puedo, creo que es este, sí, me parece que es este. Bueno, no me acuerdo ahorita bien cuál es. Sí, sí, es por ahí este, pero no me acuerdo este por dónde lo usamos. Este lo tengo que usar, creo que por aquí. No, no es aquí. Bueno, ahí en alguna parte se usa ahorita, no me acuerdo dónde es. Pero bueno, el tema es que es supremamente importante tener en cuenta eso. Todos los aspectos del modelo, son importantes al momento de crear este tipo de objetos para producción audiovisual. Por ejemplo, esto que ven, estos puntitos que ven en las botellas que han visto todo el tiempo, son las gotas. Son gotas de agua que están ahí modeladas sobre las botellas porque es muy importante dentro de la escena. ¿Sí? Entonces, tengo las botellitas entre cubitos de hielo y pues se está condensando el agua sobre la superficie de la botella. Entonces, eso se puede simular desde un material, pero como es tan importante en la escena, pues las modelo, hago las gotitas de agua realmente, que si nos fijamos en la malla, seguramente serán unos planitos muy sencillitos en la botella. Sí, miren, son figuritas muy sencillitas. Esto que están viendo aquí en negro son esas gotitas de agua, pero están modeladas. O sea, a ese nivel de detalle está hecho este modelo. Entonces, no todo lo vamos a simular por material. Habrá cosas que tendremos que simular también. Simular no, que tendremos que modelar también. Entonces, bueno, ya pasamos por luces, materiales, cámaras, geometría. Composición, otro aspecto indispensable cuando estoy trabajando para producción audiovisual. ¿Qué es eso de la composición? Pues cómo voy a organizar la foto. Y para eso la composición, por ejemplo, tenemos herramientas también dentro del programa. Una de esas herramientas es, voy a correr aquí un script. Vamos a abrir un script. No me acuerdo es dónde lo guardé. Supongo que por aquí. No. No me acuerdo dónde guardé ese script. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El material de apoyo estará. Eh, Se me perdió. Bueno, por ahí hay un script que me permite
crear la retícula de la cámara fotográfica para poder determinar la toma correcta. Bueno, esto yo lo pasé por aquí, lo puedo descargar. Por aquí, a ver, por acá estaba en una de estas conversaciones. Se me perdió aquí. Guardémoslo por aquí en esta carpeta. Aquí lo voy a guardar. Listo. Y lo voy a abrir aquí para que vean qué hace esto. Además, para mostrarles, yo les había hablado a ustedes de que estos programas suelen ser muy complejos porque no solamente... Listo. Ok. Entonces vamos a crear aquí una composición de cámara distinta. A ver si puedo abrir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, esto me debía haber creado por aquí un botoncito. Seguramente no lo corrió bien. No lo corrió bien. Bueno, ahí debería haber creado un botoncito que me permite crear el encuadre. Entonces, ¿qué es eso del encuadre? Es ver una retícula que usualmente, y sus celulares, por ejemplo, las tienen. Crea una, voy a poner aquí encuadre, fotografía. Listo. Y esto crea este tipo de retícula. Entonces, con esa retícula yo puedo organizar la imagen para determinar cómo quiero que se vean los objetos en la escena. Entonces, eso ya obedece a varios conceptos fotográficos que se llaman, por ejemplo, ley de tercios, proporción áurea, en fin, puntos de interés, no sé qué, bueno. Entonces, estas herramientas, como Max, me permiten usualmente crear ese tipo de retículas para hacer el encuadre. Entonces, un fotógrafo diría, por ejemplo, que si tenemos yo quiero crear un punto de atención dentro de la imagen que estoy creando, el objeto sobre el cual quiera llamar la atención debería ubicarse dentro de la imagen en uno de estos 4 puntos. Esto le llaman ley de tercios. Entonces debería estar centrado en alguno de estos puntitos. Entonces, si yo quiero que mi foto, mi imagen finalmente sea, por ejemplo, yo quiero llamar la atención sobre esas botellas. Entonces, las botellas no deberían estar ahí centradas. No va a ser el punto real de atención. Debería ubicarlas. Voy a mover este objeto. Voy a quitar este objeto de acá. Y la cámara debería apuntar seguramente un poco más hacia la derecha para que las botellas quedaran sobre un tercio de la imagen. De pronto un poquito más a la derecha. Tal vez por ahí. En este caso, según los expertos en fotografía, van a llamar mucho más la atención las botellas en esta toma que en la toma anterior. ¿Por qué? Porque se encuentra en ese tercio horizontal y en el tercio inferior en esa retícula que les estaba mostrando. Ese punto de intersección daría más o menos por acá. Este sería el punto principal de atención dentro de esta imagen. Sí, seguramente sí, porque digamos que esto no es porque alguien se lo inventó, ¿no? Esto lo han estudiado bastante los expertos en imagen, en fotografía. Entonces, miren, aquí está aplicado, por ejemplo, cómo está dividida la imagen en esos 9 cuadros y este es un punto de atención principal. Entonces, tienen el barquito, que es el que, o la barca, que es sobre la cual quieren centrar la atención, no está ubicada en el centro de la foto, sino está más hacia el lado izquierdo. Y así van a encontrar seguramente fotografía. Voy a poner aquí ley de tercios y verán muchísimos ejemplos. Ley de tercios. ¿Sí? Muchos ejemplos de cómo se utiliza la ley de tercios en fotografía. ¿Ven cómo llama más la atención? Dime. Que sí, que yo digo que las personas ignorantes como yo, que uno cree que centrando la foto, o sea, poniéndola el objeto en el centro, se ve mejor. Usualmente uno así lo cree, claro, uno piensa que va a llamar, si le voy a tomar la foto a ellos, pues mejor los pongo bien centraditos y ya. No, resulta que, digamos, instintivamente
nos resulta mucho más atractivo los elementos que se encuentran inclinados o hacia un lado de la foto y no los que están al centro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren aquí, perfectamente aplicada la ley de tercios. Si lo que yo quiero, en el punto que quiero centrar la atención es en el pueblito, pues el pueblito no está en el centro de la foto, sino está es ahí abajo, abajo a la derecha. Y seguro va a llamar más la atención. ¿Por qué? Yo no lo puedo decir, pero tantos fotógrafos a lo largo de la historia lo han estudiado y lo usan que yo les creo, ¿no? Entonces miren aquí cómo ella se encuentra a un costado y no en el centro de la imagen, y es una imagen más atractiva, que nos resulta más llamativa, ¿sí? Entonces, bien, ahí está. Fotografía de producto. Javier les puede enseñar de eso, él es fotógrafo. Javier sabe más del tema. Y si en algún momento quieren hacer un catálogo de sus productos y quieren, digamos, ilustrarse o quieren asesorarse de cómo es la mejor opción y cuáles son las mejores opciones para fotografiar su producto, él los va a poder ayudar mucho más que yo porque él sí es fotógrafo. Yo sé lo que necesito saber aplicado al 3D, digamos, para obtener imágenes en renderizado. Entonces, sí, yo he estudiado el tema de fotografía, pero lo estudio es para esto, no porque sea fotógrafo, él sí lo es. Entonces, pregúntenle también a él sobre ese tema. Entonces, bueno, ya para cerrar, voy a que todo el tema de 3D, cuando estamos hablando de este tipo de herramientas, enfocándonos en producción audiovisual y no en fabricación, involucran todos esos aspectos que usualmente estamos pasando por alto cuando pensamos en 3 dimensiones, en los que no estoy pensando en un principio. Y todos ellos en conjunto juegan para obtener unas imágenes o elementos visualmente convincentes, que es el fin de este tipo de producción, ¿no? De la producción audiovisual, ya sea para un videojuego, ya sea para una imagen estática como esta imagen que estamos obteniendo acá, ya sea para una animación, para hacer realidad aumentada, para hacer realidad virtual. Todo ello es un gran paquete de producción audiovisual, y en todos ellos lo que buscamos es que los objetos se vean lo más real posible, usualmente, o si no lo más real, sí que logren una sensación de inmersión como yo la quiero, porque yo puedo crear estos modelos, por ejemplo, para hacer realidad virtual en un entorno que no necesariamente sea fotorrealista, que pueda ser muy caricaturesco, por ejemplo, pero que se genere esa sensación de que yo sí estoy ahí, de que esto sí está ocurriendo, de que sí es un entorno real, así no sea fotorrealista, que son dos conceptos distintos. Pero si lo que yo quiero es que sea o genere una sensación de realismo, debo tener en cuenta todos esos aspectos: la iluminación, los materiales, el modelo, el encuadre, el recorrido de la cámara, todos los aspectos de la fotografía, todo lo que se tiene en cuenta cuando se hace cine, televisión, animación, videojuegos, etcétera. Entonces, aspectos que no pueden olvidar. No solamente nos centramos en el modelo, en estas herramientas, el modelo es una parte de todo el conjunto de opciones que nos ofrece y de todo el conjunto de aspectos que debemos tener en cuenta para el producto final. A diferencia, siempre hago el paralelo del modelado paramétrico, donde el eje central es el objeto. Me fijo única y exclusivamente en el objeto. Lo demás son adicionales que puedo considerar y que puedo tener en cuenta, pero que no importan realmente al final de cuentas. Lo que importa es el objeto. Aquí no, aquí el objeto es solo un ingrediente más. Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran aportar antes de finalizar la sesión del día. Yo, profe. Señora. Profe, digamos, ya que tocaste el tema de como animación, en ese caso de que el objeto quiera o sea, que esté animado, que tenga movimiento, toca hacer como cada paso, digamos que esté girando, toca modelar y poner esa textura diferente y ámbito de luz, o sea, modelar como cada segundito que va girando, como una clase de stop motion, algo así, o el programa lo hace automáticamente. No, ni la una ni la otra. O sea, no es que yo tenga que preocuparme por cada elemento del
del modelo al momento de hacer la animación. Yo me preocupo por el modelo previo a la animación, ni tampoco es que lo haga tan automáticamente, ¿sí? Entonces te muestro el caso. Voy a ponerles aquí un objeto. Pongamos este objeto por aquí, este por acá. Este objeto voy a darle 200 por 200 planitos. A este objeto lo voy a hacer static rigid body, y este objeto voy a convertirlo en una tela. Listo, bake. Voy a hacer aquí una cosa para mostrarte el caso. Perdona, el proceso es un poquito lento porque estoy en la videollamada. Además tengo abiertas muchas herramientas. Voy a cerrar aquí Inventor. Esto no lo necesito ya para nada. No. Mientras él va trabajando, cerremos Photoshop, que tampoco lo necesito en este momento ya. No. Entonces vamos a hacer ahí una tela. Digamos. Dime. ¿Se acuerda que habíamos quedado en una clase en vivo? ¿Fue con usted? ¿De impresión? Sí, 3D. señora. Que es Ajá. dentro de 15 días. ¿Sí? Ah, chévere. Yo pensé que Sí, se me había olvidado. el próximo sábado. No se adelante, lesbiana. Sí, el próximo sábado no tenemos clase, ¿sí? Durante Semana Santa, pues no tenemos sesiones. El lunes, eso yo lo quiero aclarar. Destiné el lunes por la tarde, digamos, puede ser de 4 de la tarde a 7 de la noche. Lo voy a destinar a asesorías. Ese espacio no estaba ahí disponible, digamos, no estaba dispuesto porque pues definimos que en Semana Santa no íbamos a trabajar, pero como yo tengo tan poquito espacio de asesoría, muchas personas me han estado escribiendo diciéndome, no encontré espacio para asesoría con usted, no pude programarlo, no sé qué, me gustaría. Entonces voy a destinar esas 3 horitas de 4 a 7 de la noche para hacer asesorías personalizadas. Yo les voy a avisar ahí por el grupo para que si de pronto alguno de ustedes quiere encontrarse conmigo en ese espacio, pues lo pueda hacer. Ay, sí, profe, ¿qué te iba a decir? ¿Ya está en el listado para uno agregarse o todavía no? Porque es que la mía está lejos todavía la asesoría. Pues en las que están para programar, pues esas están ya ahí dispuestas. No las puedo, no las puedo cambiar. Lo que voy a hacer es abrir ese espacio adicional el lunes, como para quienes no pudieron apartar espacio en otro momento dentro de mis asesorías o que me requieran con urgencia, requieran aclarar algo con urgencia. Entonces va a ser un espacio menos formal, digamos, no es de 40 minutos cada uno de tal hora a tal hora, no, es como yo voy a estar ahí en ese espacio disponible, entonces si quiere conéctese, charlamos y me pregunta, sí, un espacio como más abierto para esas asesorías, no va a ser tan rígido en el horario, entonces si quieren de pronto preguntarme algo durante ese espacio, pues se pueden unir el lunes, repito, como de 4 de la tarde a 7 de la noche en esa franja, se pueden unir en algún momento y me preguntan lo que quieran. Pero solamente voy a dar ese espacio en Semana Santa. El sábado no tenemos sesión, ni hay sesión entre semana, el martes no. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. O sea, la siguiente semana, sí, ya nuestras 2 sesiones normales. Y esa semana es esa la sesión que voy a dar, impresión 3D. Entonces les voy a hablar de cómo es el proceso para llevar el objeto de modelado 3D en cualquiera de los 2 métodos, ya sea poligonal o paramétrico, cómo lo voy a llevar de ahí a una impresora y cómo es el proceso de impresión 3D. Y les voy a mostrar con la cámara, pues, qué es lo que tenemos en cuenta, qué es lo que hace la impresora, qué es lo que está interpretando, todo ese rollo. Les voy a hablar de laminadores y otras cosas. Es una sesión, de nuevo, como todas mis sesiones en las que yo no les voy a enseñar a hacer algo específicamente, sino que les voy a mostrar cómo es el proceso para que, pues, en el caso de que lo necesiten, lo requieran, pues puedan estudiarlo más a fondo. Entonces, bueno, digamos que esta es la tela que quería modelar. Supongamos, esto lo voy a colapsar, ¿sí? Y lo voy a suavizar un poco.
digamos. No era necesario suavizarlo, ya está lo suficientemente suave. Digamos que ese es mi modelo, ¿sí? Hice un fantasmita. Entonces, al haberlo modelado, pues yo ya tengo, pues es la idea del modelado 3D, yo ya tengo el objeto creado por todo lado, ¿no? O sea, digamos que no es que yo me deba fijar, si yo necesito ver esto por todo lado, pues deba fijarme en qué cambio le voy haciendo a la textura o al objeto, dependiendo de por dónde lo vaya a ver, ¿no? La idea es que al hacer el modelo y al texturizarlo, entonces voy a crearle, por ejemplo, aquí una textura de tela, yo por ahí tengo una librería de telas. Entonces voy a poner esto en V-Ray. Listo. Ok. Entonces voy a crear un material que tenga esas telas. Una tela. No lo voy a hacer tan complicado como es el material de tela, pero voy a ponerle una telita. Esta tal vez. Esta tela puede ser, digamos. Abrámosla. Ok. Pasémosla por aquí y pongámosle esta textura a esta tela. Listo. Y digamos que esto tenga una repetición de, pongámosle a esto 10x10. Listo. Digamos que esto se repita, no 10, pongámosle 6x6. No mucho. 4x4. Listo. Entonces, mira, yo no debería tener que hacer cambios en el material dependiendo de por donde mire la figura, ¿no? O sea, esto ya debería estar listo para el momento en el que yo vaya a hacer una animación. Entonces, yo me fijo primero en eso. ¿El modelo está bien hecho? Sí. ¿Tengo que corregir algo en el modelo? No, ya está como quiero. Perfecto. ¿La textura está bien asignada? Sí. ¿Está bien mapeado? Bueno, no me entenderán el término, pero digamos, ¿está bien dispuesta la textura sobre el objeto? Sí. ¿Lo veo como se debe ver por todo lado? Listo, sí. Ahora voy a hacer la animación. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un recorrido alrededor de ese objeto con la cámara. Entonces, hay muchos métodos, pero digamos uno sencillo. Voy a hacer aquí un círculo alrededor del objeto. Ok. Voy a poner una cámara. Entonces, voy a crear aquí una cámara. Creamos una cámara física de V-Ray. Listo. Esta cámara va a apuntar aquí. Ok, vamos a poner la cámara, veamos que ve la cámara. Vamos a hacer que la cámara vea un poquito más por arriba. Ok, y un poquito más cerca tal vez. Ok, listo. Entonces hagamos que este objeto, el target de la cámara, si lo voy a poner en todo el centro del objeto, en todo el centro, en X, Y, Z. Ok, de pronto un poquito más abajo. Listo. Y vamos a hacer entonces que este circulito sea un poquito más pequeñito. Listo. Lo voy a alinear. Uy, perdón. Lo voy a alinear con este objeto. Listo, en X, Y, Z. Ok. Y lo voy a mover un poquito para acá. Listo. Y entonces lo que voy a hacer es decirle a esta cámara que quiero que haga un recorrido dándole la vuelta a esa tela para mostrar el objeto. Y entonces le voy a decir que voy a utilizar un pad de animación y que me cree, por ejemplo, 20 pasos y lo cree a partir de este objeto. Listo. Entonces, ¿qué ocurre con esa cámara? Esa cámara ya automáticamente, entre comillas, pero es que no es automático, porque si yo digo automático es porque yo le digo al programa, necesito que le dé vueltas y ya, o sea, como eso sería automático. Aquí tuve que hacer un proceso, pero luego de hecho ese proceso, efectivamente la cámara está dando una vueltica alrededor del objeto. Se está dando vueltas alrededor del objeto. Y esto yo ya lo puedo pasar por ese proceso de renderizado para obtener una animación, un video. Esto es la animación. Digamos, el que la cámara dé vueltas alrededor del objeto y no sé qué, es a lo que llamamos animación. Y estos programas como Max hacen animación. ¿Sí? Ustedes lo están viendo en este momento. Creé una animación. Pero esto finalmente se convertirá en un video. Entonces tiene que pasar por un proceso de renderizado en el que él, imagen por imagen, haga los cálculos correspondientes para obtener un video finalmente a partir de esa animación. Entonces, como te decía, la respuesta es,
Yo no debo fijarme si el modelo y el texturizado, que son previos a hacer la animación, están bien hechos, pues yo no tendría que andar corrigiendo, según la animación, andar corrigiendo ni el modelo ni la textura. Deberías eso ya estar listo. Si ya efectivamente está listo, entonces ya me preocupo por hacer la animación, doy la vuelta, o que es que dentro de la animación además va pasando un objeto de lado a lado, entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer una esferita que voy a modelar por aquí, esfera que voy a poner, digamos, de 3 centímetros de radio y la voy a poner sobre el piso. Entonces usted va a estar aquí a 3 centímetros del piso y usted va a tener una textura, pongámosle una textura X, o la misma textura, se la voy a poner a la esferita y esa esferita entonces se va a mover de un lado al otro a lo largo de la escena. Entonces voy a decirle que esa esferita se va moviendo a lo largo de esos 100 segundos aquí hacia allá y listo. Entonces la esferita se va desplazando, miren, la esfera se va moviendo, empieza aquí a este lado de la tela y cuando termina la animación se encuentra al otro lado. ¿Sí? Ahí hay también animación. Entonces nada, después ya pasamos el proceso por el proceso de renderizado para obtener una imagen final, un video, perdón. Entonces ya te digo, hay varios pasos, ¿no? Fijarme cosita por cosita hasta que al final la animación pues ya me permita obtener un resultado sin tener que modificar cada cuadro. Sí, respondí la pregunta, Stephanie. Sí, profe, sí. Es que pensé que de pronto tocaba, a medida que va corriendo como los segundos, ir acomodando los detalles, pero no, ya me quedó claro que toca primero cuadrar todo y ya solo es generar el video. Sí, hacer la animación. Entonces, como les digo, esto es una serie de elementos. No es simplemente fijarme en un detalle, no, aquí nos fijamos en todo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo animación con respecto a la luz, aquí es más difícil, porque si yo estoy iluminando para una imagen estática, fácil, pongo las luces, cuadro las luces, digamos yo aquí digo, bueno, voy a poner entonces una lucecita que funcione bien, digamos aquí, voy a crear una luz que funcione, digamos, aquí, listo, y a esa luz le voy a poner digamos, un HDRI, puede ser. Entonces voy a crear aquí una imagen, voy a traer una imagen, un HDRI que me funcione, no sé yo aquí dónde tengo HDRIs, por algún lado yo tengo por aquí HDRIs, creo que aquí, por aquí tengo un HDR que me sirve, no me acuerdo dónde lo puse, o por aquí tal vez, digamos esto. Sí, voy a usar este. No me acuerdo dónde tengo los otros. Listo, digamos este HDR que es de día, no sé qué. Ok. Entonces esto se lo voy a enlazar aquí a este domito. Listo, ok. Y ok, entonces vemos que la escena, voy a multiplicar esto aquí. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a iluminar esto, 50, y listo, tengo la iluminación que quiero, listo, tengo la iluminación que quiero para la escena a este lado, pero ¿y si de pronto no funciona al otro lado de la animación? Entonces, cuando llegue a este punto, entonces aquí ya no me cuadra la iluminación, no me cuadran las sombras, entonces me tocaría ponerme a corregir para ese cuadro la iluminación, mover la luz, cuadrar no sé qué, la exposición de la cámara, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar en otro punto? ¿Otra vez no. Lo ideal en ese caso sería cuadro la iluminación para que me funcione aquí, o funcione acá, o funcione por aquí. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo digo, no, voy a modificar la cámara porque creo que la exposición no es la suficiente. Entonces voy a cuadrar un poco la cámara, voy a decirle que quiero una obturación más lenta para que haya más luz, por ejemplo, listo. Entonces cuadro todos los aspectos de la luz, cuadro todos los aspectos de la cámara, de tal manera que funcionen en todo lugar, en todo momento del recorrido, en todo momento de la animación, y ahí sí
me preocupo por animar. Todo lo debo tener en cuenta antes de hacer la animación, que todo cuadre, que el modelo cuadre, que las texturas cuadren, que la iluminación cuadre, que la cámara sea correcta, y puede que en algún caso no todo funcione a lo largo del recorrido, que no, es que definitivamente no logro que la iluminación funcione bien. Por ejemplo, algo que es habitual cuando hacemos animación en infoarquitectura. Si yo quiero mostrar el proyecto por fuera y de pronto entro en el espacio para mostrar el espacio interior, es habitual que la misma iluminación no funcione la misma iluminación para el exterior que para el interior. Entonces, en ese caso me toca hacer 2 escenas distintas y es lo mismo que hacemos en cine o en televisión. Ustedes saben que en cine y en televisión uno no hace todo de cámara corrida. O sea, eso ¿cómo se llama? De cuando se hace toda una sola cámara y todo corrido, eso tiene un nombre en cine. Una película 1919 la hicieron y se ganó un Oscar por eso. Eso tiene, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de eso. Pero digamos que es muy difícil que una producción se logre, coge una cámara y grabe todas las 2 horas de corrido y ya tenemos una producción. No, hay diferentes cámaras, diferentes escenas, las escenas se montan, se sobreponen, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo ocurre aquí con la animación en 3D. Yo creo una escena en la que tengo iluminado y todo cuadrado para el exterior, perfecto, llega el punto en el que abro la puerta e ingreso al interior del espacio, hay cambio de escena, cambio una escena distinta donde puedo tener los mismos objetos, puedo tener el mismo entorno, pero la iluminación es diferente y cambia en función de que funcione para el interior, y ahí renderizo entonces el recorrido ya por el interior del espacio, etcétera, y luego lo que hago es en producción o en edición de video, monto las 2 escenas, la escena exterior más la escena interior, y hago algún tipo de transición entre una escena y otra, tal cual como se hace la producción para cine, para televisión o cualquiera de ellas. Entonces, eso sí pasa, que yo tengo que montar varias escenas con diferentes condiciones y luego en edición de video miro cómo las monto y las organizo. Pero igual, al momento de hacer la animación, previamente tuve que tener en cuenta esos aspectos, ¿listo? Entonces, que eso sea claro, todo se calcula previo a hacer la animación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, detengo aquí ya la grabación. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos el lunes con quien quiera encontrarse conmigo el lunes en la tarde.